Bueno, pues nada, continúo. Debo aclarar que yo siempre comienzo los pies, como pueden ver aquí, con una cadeneta. Una cadeneta que cambia de número, según, como he dicho, esto es un hilo egipcio número 5. La aguja que estoy utilizando es la de 1,25 de milímetros. ¿Por qué? Pues por lo que explico, que me gusta que quede bien apretadito. Entonces no me gusta que al hacerle así se vea el relleno ni nada de eso, pues cosas que he ido ajustando al paso de los años. En este caso yo inicié con una cadeneta de 10, pero cuando empecé a darle la vuelta pues no me gustó, porque quedaba el pie demasiado grande para el tamaño que yo le quiero dar a la muñeca. Pues ¿qué hice? Desbaraté, como he dicho siempre, desbaraté y hice una cadeneta de 8. 8, voy aumentando en cada esquina 2 y 2, después 3 y 3, después 4 y 4 y así. 4 de este lado, 4 de este lado, es así. Voy aumentando puntos hasta que le voy dando la vuelta, la forma. Cuando llego al tamaño que yo quiero, pues simplemente subo, empiezo a subir y después empiezo a reducir 3, 3, 3 en la punta. Y en una de estas vueltas reduzco también 1 en el talón para que un poco no quede tan así el pie cuando un poco que coja la forma. Y ya está, eso es todo lo que pues como lo voy haciendo. Después voy subiendo, después uno las dos piernas, que ya lo grabaré, y voy aumentando. En este caso hago todo junto, las dos piernas las uno, de ahí las uno al cuerpo, y voy subiendo, subiendo, subiendo hasta el cuello. Hago los dos brazos aparte y los uno ahí también, y después la cabeza aparte. Ya lo irán viendo. Bueno, continúo con mi historia de migrante. Estaba recordando yo con lo de la revolución energética. Es que justamente del tiempo que hay más historias, que yo recuerdo también, es producto de mi edad también, todas las cosas. Por eso digo siempre que esta es la historia que he vivido yo desde Puerto Padre y desde Albacete. Yo recuerdo que cuando todo el rollo del periodo especial, que se derrumbó todo en Cuba, por eso es que siempre digo que hay mucha gente. Yo estaba viendo un video de una muchacha cubana que hay aquí en Albacete, que ella con muchísimo amor, yo la sigo a ella y siempre le doy me gusta a sus videos y eso, porque además habla siempre con muchísimo amor y con muchísimo respeto de las dos partes, tanto de Cuba como de aquí de Albacete. Está muy agradecida por la acogida, por todo tal, qué sé yo, por el cambio que ha dado su vida. Y estaba hablando el otro día que algo la hizo reflexionar, y fue que le dio un dolor de cabeza, le estaba dando un dolor en la espalda, creo que era. Y pudo ir tranquilamente a una farmacia que le recomendaran algo y tal, hasta que pueda ir al médico, me imagino, y para aliviarse ese dolor que tenía. Y que simplemente pues fue a la farmacia y le vendieron algo que le pudo ayudar para ese dolor y tal. Y yo vi en un comentario que un hombre le puso, todo eso es producto del embargo que le tienen a Cuba desde hace muchísimos años, ignorante, le puso a la muchacha. Y yo la verdad que, como siempre digo, esto me ha llevado a hacer todas estas explicaciones y a dar todas estas explicaciones, justamente eso, esos comentarios que veo de odio hacia algunos emigrantes, y de los emigrantes hacia esos que le tienen el odio, porque al final se convierten en lo mismo. Si odias y le faltas el respeto a los que te odian y te faltaron el respeto, pues te conviertes en lo mismo. Y entonces, que no quiere decir, una cosa es no defenderse ante un ataque y otra es actuar de la misma manera. Y entonces yo quería, por eso es que me ha dado por escribir todas estas cosas, que siempre digo, si alguien entiende que no es como lo estoy contando, que me lo muestren, pero hasta el día de hoy no, nadie ha podido decir que no es como lo estoy contando.
Y porque a raíz del, cuando, como ya he explicado, después que se cae todo el campo socialista de aquí, de Europa, que eran los que llevaban a Cuba de la mano, muy mal, porque una cosa es que en un momento determinado, eso es igual que yo ahora mismo llegué aquí a España y quisiera que todo el tiempo me estuvieran manteniendo. Cuando se acaba la persona que me está manteniendo, la institución o lo que sea que me está manteniendo, pues me hundo. ¿Por qué? Porque yo no he aprendido como persona a vivir por mis propios medios. Entonces, como no sé vivir por mis propios medios, cuando esa mano que me está sosteniendo se acaba, pues me hundo, me tengo que hundir inevitablemente. Y eso mismo le pasó a Cuba. Como ya he explicado en algunos anteriores de esto, vivimos pues del el famoso CAME que existía aquí, que era el de esto de ayuda mutua económica, no sé cuánto, qué sé yo, pues mal también por los de acá, regalaban sus recursos por mantener por su política y lo que sea, y sé, por, porque he oído miles y he leído muchísimos casos de muchísimos testimonios de personas que vivían acá en Rusia, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Hungría, lo que sea, toda esta zona de por acá que eran comunistas. He escuchado muchísimos testimonios, muchísimas historias que vivían prácticamente lo que se vivía en Cuba. Y entonces acá todos los recursos los invertían en su política exterior y los de su país pues estaban pasando muchísimas necesidades, que por eso se derrumba todo el campo socialista, porque la gente se hartaron. Pero creo recordar que duró 60 años todo el bloque este socialista de acá. Y entonces, pues en Cuba, cuando se cae todo esto acá, pues nos quedamos, claro, como digo, cuando te quitan la mano que te sostiene, pues llegó el famoso, así lo anunció Fidel, el famoso periodo especial. A raíz de todo eso, del famoso periodo especial, que caímos en una miseria extrema, que solamente los que hemos vivido, que ya he contado, hubo muchas personas que se enfermaron, tuvieron pérdida de visión, pérdida de sensibilidad, muchísimas cosas. Cuando pues, sucede todo eso, pues otra de las medidas que se adoptaron fue que empezaron hasta ese momento los campesinos que tenían sus tierras, que la trabajaban y todas esas cosas, estaban obligados a venderle todos sus productos al Estado, igual que la leche que le obtenían de sus vacas, igual que todo. Que al final en Cuba no había ni grandes ganaderos, ni grandes, nada, productores, porque al triunfo de la revolución, Fidel hizo lo que se llamó la reforma agraria. Y la reforma agraria no fue más que quitarle. Había personas que tenían grandes extensiones de tierra, tenían pues crianzas eran ganaderos, los otros tenían muchísimas extensiones de frutas, otros de frijoles, otros de plátano, otros de naranja, otros de qué sé yo, lo que fuera. A esas personas se le quitó una gran parte de sus tierras, porque según la reforma agraria que se hizo, nadie podía tener más de X cantidad de tierra. No puedo justificar ahora mismo la cantidad que le dejaron, pero era una cantidad. Entonces, según Fidel, había que esas grandes proporciones de tierra había que quitárselas a esas personas que las habían trabajado, se las habían ganado con el sudor de su frente, porque a nadie le regalan nada, y menos en aquella época, que no es como ahora, que la gente se le ha ido la mitad de la población para Estados Unidos, para otros países, y empiezan a mandarle a la familia en Cuba. En aquella época no, aquella época todo el que tenía algo era porque lo había trabajado ahí bien, o lo habían ido heredando de generación en generación, que al final era trabajado también. Pues llegó la reforma agraria y le quitaron esas extensiones de tierra a la gente y se las repartieron a que le dio la gana. Por ejemplo, si había una persona aquí que tenía X cantidad de tierra más de lo que ellos consideraban que debía tener, pues le quitaban toda esa parte y se la daban al vecino de al lado, que nunca había movido un chícharo y que nunca había trabajado, no tenía, porque no trabajaron ni él ni ninguna de su generación para atrás,
pues si no trabajaron, pues no podían tener tierra ni podían tener nada. Pues, tú tienes mucha, pues dame acá una parte que esta es para repartírsela al vecino de al lado, al del frente y al del costado, o al de atrás que no tiene nada, porque no lo ha trabajado, no se ha movido, no ha querido, no ha tenido inteligencia suficiente, lo que sea, pero no tenían. Entonces se la quitaron al que tenía y la repartieron. Así, de esa manera, pues se creó en toda Cuba, a lo largo y ancho de toda Cuba, todo el mundo se quedó, todas las personas que vivían en los campos, se quedaron pues con un pedacito de tierra. No me recuerdo ahora la cantidad era exacta, tengo que buscar después la información esa, pero era una cantidad de tierra era lo que le correspondía y ya está. Entonces, pues en ese pedacito de tierra que le correspondía a cada cual, cada uno intentaba sembrar, criar sus animalitos, lo que fuera, qué sé yo, pero todo lo que producían estaban obligados a vendérselo al Estado en el precio que el Estado les fijaba, no el precio que ellos consideraban que podían vender su producto, sino el precio que el Estado les fijaba. Y los tengo que dejar porque se me termina el tiempo.